Hola, buenas tardes. Hola Romina. Bienvenidos a un webinar más de GBM Advisors. Pues me da mucho gusto otra vez hostear el webinar y estoy feliz pues de la conversación que hemos preparado para ustedes pues esta tarde. Ahorita tenemos en la línea a Eduardo Velasco Arbolella, socio fundador y director general de Orbe Wealth Management. Está con nosotros también Manuel Contreras, fundador y CEO de Imperium Wealth Management, y Hermes Oviedo Guedea, asesor financiero afiliado a GBM. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo Hola, están buenas todos? tardes. Muchas gracias. Saludarlos a todos. Oigan, pues es un gusto contar con su presencia. El tema que tenemos hoy es decisiones bajo presión, herramientas para asesorar en escenarios inciertos. Y pues es un tema muy relevante por el panorama político y económico que estamos viviendo, de mucha incertidumbre. Y durante esta sesión quiero que abordemos tres pilares fundamentales, que son la gestión emocional para que mantengamos la calma y transmitir seguridad a los clientes, la claridad que tenemos en la comunicación para fortalecer la relación del cliente, incluso cuando estamos pasando por escenarios adversos como este, y la toma de decisiones que estamos tomando informados, pero pues cuando estamos bajo presión. Así que les voy a proponer que poner unas preguntas y que me encantaría que cada uno de ustedes me cuente y pueda compartir cuándo se han sentido en una situación como las que les voy a describir y cómo la han abordado, ¿no? Y Venga. bueno, cuando los mercados están volátiles, ¿cómo es que ustedes han gestionado, ¿no? Como asesores financieros, ¿cómo gestionas tu propia ansiedad antes de hablar con el cliente? ¿No? Y cómo transmitirle seguridad cuando a veces son situaciones que a nosotros mismos como asesores nos ponen bajo un estrés. Entonces, pues, Hermes, ¿me podrías contar tú cómo has vivido este escenario? Claro que sí, Romina. Bueno, siempre que pasamos por momentos difíciles, pues la verdad, por más años que uno tenga en este negocio, en mi caso particular que tengo más de 20 años, pues nunca queda el gusanito que te queda de estar un poco con la ansiedad, cómo amanecen los mercados, el saber que se viene un mes difícil al cierre para estados de cuenta y pues que hay que tener muy presente la cercanía con los clientes. Entonces yo creo que parte de lo que me ha ayudado a mí para gestionar esta ansiedad en esos momentos que se presentan, aunque confieso que ya estoy un poquito más curtido de todo lo que me ha tocado ver, pues creo que una parte fundamental es estar bien preparado, ¿no? O sea, el hecho de que tengas la información a la mano, que cuando sabes que se presentan estos escenarios, vas a tener que hablar con los clientes y darles mucha información acerca de cómo están sus portafolios, pues eso te ayuda en cierta forma a estar más tranquilo, más seguro y darles confianza. Para mí es clave el que hagas una revisión profunda de cómo están los portafolios para cuando tengas esos momentos de cercanía con el cliente, que tienes que tener la llamada y estar cerca de ellos, pues tengas muy a detalle cómo está su composición, recordarle al cliente cuáles fueron los objetivos con los que planteaste tu portafolio, y creo que eso ayuda un poco a mitigar esa ansiedad porque ante el cliente pues te ves seguro, ¿no? Ellos logran percibir que estás bien preparado, que tienes conocimiento de la problemática que está sucediendo, y eso quizás ayuda a navegar de una manera más favorable estas aguas turbulentas cuando se presentan. No, sí, sin duda estar preparados y tener dominio de la estrategia es clave, ¿no? Para transmitir la confianza. Eh, Eduardo, no quiero ir en orden de edad, pero tú eres más joven, o sea, igual no nos han tocado tantas crisis como a Hermes y a Manuel, pero tú cómo has vivido esto, y
Y también, o sea, desde un asesor más joven, o sea, cómo es que tú has abordado estos momentos con los clientes y si hay una diferencia, a mí me gustaría saber con un cliente más grande a un cliente más joven, ¿no? O sea, me identifico mucho con que somos de la misma edad más o menos y se me haría interesante también escuchar eso, ¿no? Sí, yo creo que la respuesta tiene dos partes. La primera, muy de la mano con lo que comentaba Hermes, ¿no? Por supuesto, tener claro el plan, ¿no? El plan de cada uno de los clientes, por supuesto, conocer bien eh, cuál es el objetivo de cada uno de los clientes para entonces poderte acercar al cliente y decirle, tranquilo, esto es parte del plan, ¿no? Es un momento dentro de toda la línea de tiempo que puede ser larguísima o tan larga o tan corta, dependiendo la edad del cliente, ¿no? Este, primero hay que tener claro el plan. Nosotros en Orbe, o nuestra experiencia durante los últimos 15 años que llevamos trabajando juntos, mis socios y yo, lo que tenemos es una reunión para tener claro cómo es el panorama, una reunión semanal de mercados y de seguimiento de las carteras, ¿no? Esto sumado a lo que decía Hermes. Por supuesto que tienes que tener clarísimo toda la información del mercado, pero también la información de cómo están los clientes invertidos, para entonces poder, dependiendo cada cliente, seguir este plan, ¿no? Yo te diría, esa es la primera parte y que va sumado a lo que me comentaba Hermes en cuanto a información. Hay que tener información del cliente, hay que tener información del mercado, hay que tener información del plan para no perdernos en el tiempo y no tomar decisiones con el estómago o con el corazón, sino con la cabeza, ¿no? Muy bien pensadas. Ahora, de cara al cliente, muchas veces nosotros que estamos pegados a la información, con mucha edad o con menos edad, pero como le decía Hermes, al final la emoción de saber si va bien o mal el mercado y cómo va a cerrar un golpe fuerte en el tipo de cambio de cara a los estados de cuenta o a los resultados del mes de cada una de las oficinas o de cada uno de los equipos, creo que lo primero que hay que hacer es o tener muy, muy consciente cuáles son los hechos alrededor y nosotros mismos llegar calmados. Si yo llego calmado con el cliente, si yo antes de hacer esa llamada de, oye, está pasando esto en los mercados 2001, Torres Gemelas, y le hablo en fuego yo al cliente, seguramente el cliente se va a poner más nervioso de lo que ya estaba, o se va a poner nervioso si no es que estaba nervioso, ¿no? Entonces, lo primero es tomar un respiro, ¿no? Tú como asesor tienes que estar seguro de que vas a ser el ancla emocional del cliente. Entonces, tomarte un respiro, o dos o tres, los que sean necesarios, ver los hechos, tener claros los hechos y trabajar con los escenarios que vienen hacia adelante, ¿no? Al final, ninguno tenemos la bola de cristal, no sabemos cómo se van a desarrollar las variables que están hoy moviéndose, pero lo que sí podemos es, con base en los hechos que sí tenemos y en el plan que tiene el cliente, tratar de plantear un escenario positivo, neutral y negativo, ¿no? O sea, al final, jugar con esas variables le da al cliente un poco más de tranquilidad. Si me ve a mí tranquilo, si llego con información, llego con un tono tranquilo y llego con un plan de acción hacia adelante, ¿no? No con una reacción, sino con una respuesta informada, el cliente se va a quedar más tranquilo, ¿no? Creo yo que ese es un poquito lo que hacemos nosotros en Orbe. Gracias, Eduardo. Y Manuel, digo, te ha tocado vivir varias crisis. ¿Cómo lo has enfrentado a lo largo de tu trayectoria como asesor? Sí, gracias, Romina. Pues sí, digo, estas carnes no son gratis en este medio. Lo primero es que hay que mantener la calma, ¿no? Yo como lo gestiono es mantener la calma, eh, estar equilibrado para pensar bien. Y lo primero es identificar bien qué es lo que está pasando, qué ocasionó la baja o la volatilidad, de dónde están viniendo las noticias. Ya con esto, pues una revisión, como bien dicen, de las carteras, ver cómo están parados los clientes, quiénes son los más afectados. Definitivamente en estos tiempos, pues una estrategia adecuada presenta muchísimas defensas en momentos críticos, ¿no? Una inversión exitosa, como bien dicen, es
es gestionar el riesgo, no es desaparecerlo, ¿no? Es imposible, siempre habrá esa volatilidad, esa incertidumbre, esas bajas de los mercados fuertes, pero al cabo de la historia nos podemos dar cuenta que acaba recuperándose, ¿no? Ya que reviso las inversiones, los portafolios, los objetivos, pues mantengo una visión de largo plazo y entonces sí pongo mis planes con cada cliente, derivado de que cada uno tiene su estrategia, sus objetivos para tomar decisiones. Pero ya completamente informado, si es momento realmente de ajustar o de mantenerse o de aprovechar las bajas para poder promediar más y realmente el cliente, como bien dice Eduardo, pues hay que estar calmados para transmitirle eso. Entonces ya con eso de determinar si es momento de aprovechar la baja o realmente de esperar y mantenerse invertidos. Gracias, sí. Me gustaría como tener como más ejemplos más concretos, ¿no? O sea, o sea, los takeaways de esto que nos comparten. Así creo que es conocimiento del portafolio, mantener la propia calma, recordar objetivos de inversión. Me gustaría aterrizar como otras estrategias así muy concretas de cuáles son las herramientas o los argumentos que ustedes han utilizado cuando el cliente ya, o sea, quiere sacar todo, quiere vender, insiste en, ¿no? En tomar una decisión precipitada, o sea, así, igual y como unos, así muy puntual, ¿qué es lo que le dices al cliente? ¿No? Y si quieres, Manuel, continúa Sí, claro. para que demos continuidad a tu respuesta. Bueno, lo primero es que hay que tener una comunicación muy clara con el cliente, proporcionarle realmente la información concisa referente a su cuenta y que entienda bien lo que está pasando. Eso es primordial para que el cliente se tranquilice, ¿no? Quizá ellos llegan a tener mucho más información distorsionada que nosotros, porque quizá nosotros pues hablamos con algún gestor, con algún analista, con algún trader de la mesa, oye, ¿qué está pasando? Y podríamos tener información mucho más concisa, ¿no? Eso tendríamos que tratar de explicárselo al cliente de una manera muy, muy clara, sin tantos tecnicismos, para que realmente se mantenga, ¿no? Hay que mantener la confianza, la transparencia de lo que le vamos a decir al cliente, porque eso va a generarle más confianza en la relación y en su portafolio, va a tomar pues de alguna forma más pensante las decisiones que al fin de cuentas acabe decidiendo. Hay que estar muy en contacto con el cliente en los momentos más difíciles, bueno, también en los buenos, porque eso fortalece y le da tranquilidad cuando vienen los malos. Bien dicen que los asesores buenos salen cuando el mercado se cae, cuando todos ganamos, todos somos buenos, ¿no? Pero cuando baja el mercado es cuando salen los asesores que realmente estuvieron con el cliente y realmente traen un portafolio adecuado a las necesidades de cada cliente. Gracias, Eso sí. sería lo que yo te comentaría. No, me parece bien y, o sea, ahorita que platicabas de esto, o sea, ¿no? Me viene la duda de, o sea, para los asesores que tienen menos experiencia y que no han estado en tantas crisis, o sea, qué tan seguido hablas con tus clientes cuando hay escenarios de incertidumbre? O sea, cuando dices estar muy en comunicación con los clientes, o sea, a qué punto has llegado de comunicación continua, comunicación diaria? ¿Qué tanto los buscas tú y qué tanto ellos también te buscan a ti? Pues mira, realmente creo que hay tres tipos de confianza en la relación con un cliente. El más importante creo que es la confianza emocional. Entonces, hablar con él no siempre le vas a hablar para comentarle o venderle un producto o hacer un rebalanceo. Simplemente cómo está, qué está haciendo, si hay alguna noticia que sabes que le interesa, no sé, se me ocurre, si le gustan los vinos, pues recomendarle un vino o algo de su familia, de sus hijos, algo que pudiera. Creo que en los tiempos buenos es bueno eso porque pues el cliente empieza a agarrar cierta confianza, ¿no? Y sabe que emocionalmente estás con él.
en todos los sentidos. Entonces, yo creo que más de la mitad de la relación es una confianza emocional. Y después vendría la confianza funcional, que es realmente cómo hacemos el trabajo, la gestión, y cómo ejecutamos lo que quedamos con el cliente. Y al final, pero no menos importante, es la confianza ética, ¿no? Que estamos priorizando los intereses del cliente sobre cualquier cosa y que realmente estamos actuando de forma ética, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces? Yo creo que cada cliente lo va uno descubriendo, pero pues en el mes yo creo que podrías estar hablando 2 veces, 3 veces y a lo mejor una es para el tema de su portafolio, ¿no? Y las demás son meramente saludos o cómo está o cualquier tema que pudiéramos percibir que le puede interesar a él. Claro, me parece interesante porque yo estaba más preocupada por la crisis y llamarle seguido durante la crisis cuando tú ya estableciste una relación de confianza de antes, ¿no? Que eso es lo que vienes trabajando y en el momento de crisis esa relación de confianza ya está establecida. ¿Así lo ves tú también, Hermes? Sí, totalmente. Coincido plenamente con Manuel. La comunicación clara, la información concisa, la presencia con el cliente. Haría unas distinciones. Hay clientes que les gusta el contacto frecuente y habrá algunos que no necesariamente tengas que tener ese contacto. La pauta te la va a dar la misma relación que tú llevas y la confianza al saber cómo es el cliente que desee que lo contacten, pero indudablemente en un evento de crisis sí es necesario la presencia, tanto para el que la necesita de una mayor medida, como el que quizás no sea tan frecuente el contacto, es conveniente estar ahí, ¿no? Para presentarle la información puntual. Yo añadiría algo que sirve mucho para sobrellevar estos procesos de crisis, yo le llamo narrativas visuales, es decir, hacerte llegar de muchas gráficas, mucha información muy puntual, donde logras ejemplificar de manera muy clara lo que sucede en estos escenarios, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a sobrellevar estas pláticas con ellos, pues para dimensionar y poner en contexto cómo estas crisis, que creo que lo comentó atinadamente Eduardo, sabemos que van a suceder, son parte del proceso, se llevan a cabo y de qué manera podemos aprovechar en algunas ocasiones o también que sean momentos para reconfigurar los portafolios. Entonces, indudablemente estamos en un momento privilegiado, creo yo, y también formando parte ahorita del proceso de ser AFA o estar trabajando con GBM, pues porque tenemos acceso a mucha información, ¿no? Continuamente tenemos charlas con los proveedores de fondos con los que trabajamos y siempre brindan información muy valiosa y podemos acceder a ella. Yo creo que está al alcance de todos. Entonces, estas narrativas visuales que yo le llamo, el sentarte con un cliente, explicarle, ver los contextos de cómo en un año se puede caer un mercado y es parte normal y tiene una recuperación, pues ayudan mucho en el proceso del manejo de la crisis y de la coyuntura. Era algo adicional que quería comentar. No, padrísimo, porque sí, estas herramientas que son más técnicas ponen en contexto la crisis actual, ¿no? Entonces, me parece valioso y Eduardo, que también es muy técnico, ¿tú también utilizas este tipo de recursos con los clientes o eres un asesor que busca una cercanía más personal con ellos? ¿Cómo lo has manejado tú, Eduardo? Yo voy a diferir un poquito, ¿no? Porque no es necesariamente, y lo mencionaba Hermes en su primer comentario, muchas veces el cliente ya tiene la información, a veces antes que nosotros, y no siempre de la fuente más confiable, ¿no? Entonces, más que mayor información, muchas veces lo que el cliente necesita es una mejor interpretación, ¿no? Ahí es en donde entra el valor agregado del asesor, ¿no? En la interpretación, porque al final la información cada vez es más, fluye más, ¿no? Todo el mundo tenemos acceso a cualquier plataforma de información, todo el mundo tenemos acceso, incluso hay clientes que tienen suscripciones
de distintos manejadores, o porque un amigo le pasó el dato de lo que le mandó su asesor en Estados Unidos de Morgan Stanley, y entonces ya acá está llegando lo que pasó hace 2, 3 años con el Silicon Valley Bank, por ejemplo, ¿no? Muchos clientes decían, se va a contagiar todo el mercado, incluso el mexicano, y era un caso muy aislado, ¿no? Entonces, sí, nosotros tener mucha información es súper importante, y en la parte hay que ser bien gráficos y muy claros en la interpretación hacia el cliente. Creo yo que esa parte es muy importante. Y del lado de la toma de decisiones o como una herramienta ya más específica en qué decisiones tomar, creo que viene ahí tener muy claro el proceso de inversión, ¿no? Si tú como asesor tienes claro el proceso de inversión, no importa cuál sea el contexto actual, vas a poder tomar las decisiones. Y por proceso de inversión me refiero a rebalanceos, si estoy más, hacia el riesgo o no, cuáles son las variables que tengo yo que interpretar para tomar decisiones en cuanto al riesgo y justamente gestionar el riesgo de las carteras de los clientes. Mientras tú como asesor tengas definido, muy bien definido, tu proceso de inversión, ya la parte técnica y la explicación de lo que está pasando en el mercado puede ser mucho más aterrizada y no tienes que llegar con el cliente a decirle, es que las ondas de Bollinger están más altas que... No, ya se rompió el promedio móvil de 200 días y entonces, ¿no? Creo yo que más bien, mientras tengas todo el proceso de inversión definido, con lo que tienes que llegar con el cliente es con una explicación muy clara, como decía Hermes, muy gráfica, algo que pueda ser mucho más sencillo y más digerible para el cliente, de tal manera que entienda esta calma, ¿no? De la que hablábamos. Mientras tú llegues con una calma, oye, estamos tomando esta decisión porque el proceso de inversión lo dicta, el contexto actual es X, Y o Z, y adicionalmente le estás dando, por supuesto, muchos argumentos, ¿no? Sí son necesarios poder argumentar bien para que el cliente note la calma, pero desde un contexto mucho más digerido, ¿no? Para el cliente. Claro. Y ahorita tocaste un punto muy interesante que es ¿no? la desinformación o el fake news, ¿no? Y me gustaría, y porque creo que es muy aterrizable para los asesores que están empezando, que nos platiquen, o sea, y además lo podemos traer al contexto actual, ¿no? Para no dejarlo como de en alguna crisis, sino de, o sea, ¿de dónde sacan ahorita los clientes la información? Y ustedes como asesores, o sea, sabemos que GBM tiene, ¿no? muchísima producción de información para los AFAS, pero también si tienen otras fuentes de las que ustedes consiguen información que les ayuda para hablar con sus clientes y sobre todo sabiendo que los clientes están expuestos a esto, ¿no? A un TikTok o a un Instagram, ¿no? Los clientes, o sea, cuando el cliente está estresado por una crisis, ¿de dónde vino la información? Y nosotros, ¿desde dónde podemos sacar información para empezar también a estar informados de qué es lo que el cliente está viendo, ¿no? O sea, ¿hay algún ejemplo concreto que tengas de esto, Eduardo, de un cliente mal informado y tú qué argumentos usas para regresarlo pues, a una interpretación más precisa de la crisis? Sí, lo comentaba yo creo Manuel en un principio. Tenemos la cercanía con más de una fuente, ¿no? Obviamente lo que decías, GBM tiene una generación de información, no solamente interna, sino que también muchas veces les llega a los clientes y luego el cliente se voltea a TikTok a buscar lo que, ¿no? Los clientes más jóvenes se voltean a TikTok o a cualquier blog que se te ocurra a buscar el rabbit hole para encontrar más información, ¿no? Lo que comentaba Manuel, y estoy totalmente de acuerdo, es si nosotros podemos tener el contacto no únicamente de lo de GBM, pero con 2, 3, 4 distintos manejadores y 2 o 3 fuentes oficiales noticiosas, creo que eso nos da suficientes argumentos para construir un pequeño rompecabezas, ¿no?
Y aquí yo regreso un poquito a la práctica que tenemos nosotros de mantenernos cada semana al menos todo lo que ha sucedido, ¿no? Y viene de distintas fuentes, ¿no? Nuestro director de operaciones y inversiones pues, se da la tarea de preparar esta reunión en la que procuro no tener ningún punto ciego de cara al cliente, ¿no? Y en donde podemos llegar a tener distintas fuentes. Adicional a eso, pues si definimos cuáles serán nuestras fuentes oficiales, el mismo Infocel, algún canal de noticias, llámese Bloomberg, Reuters, etcétera, etcétera. Creo que con eso hay suficiente información para presentar cara a lo que nos platican los clientes de repente, ¿no? Un caso muy particular me acaba de suceder a principios del año, que un cliente me salió, oye, es que hay una demanda a Walgreens, a WA, por mala presentación de los resultados financieros principalmente. Me agarró frío. Frío, frío, frío. Él tuvo Walgreens durante mucho tiempo durante la pandemia y al final la demanda fue un class action que hablaba principalmente de malversar la información que estaban presentando en los reportes trimestrales de 2020 a 2024 Walgreens, ¿no? Y entonces la afectación fue directamente a los clientes porque nunca se reflejó la información que ellos supuestamente estaban presentando como un crecimiento sí, un posible crecimiento en ventas y nunca se reflejó en el precio de la acción. Al contrario, siguió cayendo después del brinco que tuvo a principios de la pandemia hacia adelante. Bueno, hubo que buscar información oficial e incluso le recomendamos un par de despachos en Estados Unidos que estaban presentándose en este class action, ¿no? A veces sí hay que reaccionar rápido, pero hay que sí tener, tener esta claridad de dónde puedo consultar esta información, porque otra vez los clientes muchas veces al estar fuera del mercado tienen más fuentes de información, no siempre las mejores, pero una que otra vez pues sí nos ha pasado que nos ganan, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Tener la posibilidad o la claridad de cómo reaccionar. Claro. Y Manuel Hermes, ¿ustedes han estado en esta situación donde tienen que tomar una decisión bajo presión o igual esta situación donde la crisis está generada por una desinformación del cliente, pero que hayan tenido que resolver esta inquietud del cliente ante una crisis o ante una desinformación? ¿Alguna situación a Sí, manera de anécdota? bueno, digo que con los clientes más nerviosos, pues lo que procuro hacer es buscar un contacto de casa, de estrategia, de algún gestor que pudiera apoyarme en darle una explicación y tranquilizar al cliente. A mí eso es lo que más me ha funcionado ya en momentos así críticos, ¿no? Pero lo que normalmente hago es que yo, pues estoy leyendo muchas columnas en los periódicos con los gestores, me inscribo a recibir los newsletters de todos, ¿no? GBM tiene una infinidad de información muy buena y procuro estarla compartiendo con los clientes de alguna manera para que ellos solitos empiecen a desechar lo que no podemos controlar, que es tanta información que hay hoy y que la tienen en la palma de su mano con el teléfono, ¿no? Entonces sí, Instagram, Facebook y todas esas redes, pues de repente se vuelve una contaminación pavorosa para los clientes y un problema para nosotros, ¿no? Pero el estar mandándole información que nosotros consideramos veraz y que viene directamente de un gestor o de un analista, o les recomiendo, oye, léete este analista, este está muy bueno, síguelo, y los empiezo como a encarrilar dentro de la emisión de noticias y de información que lo va a tener más tranquilo porque va a empezar a entender todo lo que está pasando en el mercado, ¿no? Pero sí, digo, las malas experiencias sí pasan cuando deja de pagar un papel, cuando se cae demasiado una acción. Entonces, sí hay maneras de soportarlo y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Estar pegado con el cliente y estarle, pues dándole la importancia de la perspectiva de largo plazo y de estar calmados y ir entendiendo antes de tomar una decisión.
Muy bien. Y Hermes, ¿hay alguna situación así de presión que puedas recordar para compartirnos? Pues bueno, me tocó en el 2022, que fue un año para mí de los peores que me han tocado como asesor, sobre todo porque fue un año donde prácticamente todas las clases de activos les fue muy mal, de todo, desde el commodities, bolsas, moneda, el peso se apreció. Entonces hubo mucho desgaste en carteras con clientes y sobre todo que teníamos portafolios donde yo trabajaba anteriormente, pues muy diversificados, con mucho producto. Y sí llegué a utilizar frecuentemente la estrategia que comentó Manuel, que se me hace muy acertada, el tocar base con tus áreas staff, ¿no? Con la gente que también tiene mucho expertise, mucho conocimiento, que tiene otro enfoque, porque a final de cuentas pues nosotros también estamos preparados y estamos mucho con la atención del cliente, pero hay gente muy capaz y muy preparada que tiene una expertise muy particular de temas con más profundidad y ayuda mucho, pues ayuda mucho para llevar la plática en conjunto con una gente que escuchen un externo que no sea la misma voz, que la misma voz se va desgastando porque los resultados se siguen deteriorando y son años muy, muy difíciles. A mí concretamente el 2022 lo tengo muy presente. Y pues esa estrategia yo creo que sí es interesante considerarla como una herramienta más para apoyo, el que toques base o frente con alguien más de tu área staff que tiene a lo mejor otra visión que va a ayudar a complementar y logras redondear una visión más amplia y ayuda mucho, mucho con los clientes. O sea, sí es algo que la verdad vale la pena considerar como una parte estratégica para salir adelante en estos procesos de crisis, ¿no? Claro. Y digo, me gustaría también así si nos pudieran compartir, porque para aterrizarlo mucho al escenario actual, ¿no? Trump con aranceles, cambian constantemente, pues ataques, guerras que están saliendo de control o que podrían salir de control. Me gustaría saber cuáles son las preocupaciones actuales de los clientes, o sea, cómo ven el panorama nacional, global y cómo les brindan ustedes tranquilidad, ¿no? Al final nosotros tenemos la mayor parte de las inversiones de los clientes en México, aunque tengamos una plataforma disponible en Houston, pero, el escenario actual ha provocado que sus clientes quieran llevarse su dinero fuera de México, o tomar alguna decisión de irse a un portafolio más conservador ya aterrizándolo a la situación que vivimos actualmente. No sé si alguno de ustedes quiera compartir, ¿no? ¿Cuál es la preocupación del cliente y cómo le estamos abordando? Bueno, indudablemente siempre existen esas preocupaciones y más cuando se presentan escenarios volátiles. Yo creo que aquí lo más conveniente es hacer siempre un portafolio muy apegado al perfil del cliente para que el cliente esté tranquilo, ¿no? Es decir, eh, estos momentos son importantes para poder replantear si la propuesta de inversión que trazaste en su momento con el cliente está siendo efectiva. Si tú notas que a lo mejor una preocupación adicional está saltando y ves un nerviosismo que sale del contexto racional, pues son los momentos en los que uno puede ajustar, cambiar, modificar o inclusive aprovechar, ¿no? Yo en momentos, lo vivimos en este año, en abril, que se cayeron muy fuerte los mercados en Estados Unidos con la política de aranceles de Trump. La verdad, para mí fue una excelente oportunidad para clientes que a lo mejor querían empezar a probar ciertos activos de riesgo, pues sentarte con ellos, comentarles que son momentos en los que hay un abaratamiento muy particular de múltiplos, haciéndoselos muy, muy fácil, muy digeribles, gente que logra entender dónde están las ventajas cuando hay algo atractivo, con valor, y pues logras participar en estos escenarios también de crisis y puedes ayudar a construir un portafolio en momentos también difíciles. Entonces, pues creo que
La clave es el conocimiento profundo del cliente, el estar en contacto directo el día al día para tratar de aprovechar todas las oportunidades que se puedan presentar, y también en los casos contrarios, en los casos en los que tú hiciste un portafolio muy adecuado, hiciste una sistemática comercial bien hecha de cuestionario, de ver horizontes, de un perfilamiento adecuado, y a la postre te estás dando cuenta que no está siendo digerido o entendido por el cliente, pues es el mejor momento también pues, para recalibrarlo. Entonces hay que estar siempre muy atentos, cercanos y pendientes con todo lo que está en el contexto global, ¿no? Claro, no, me parece bien interesante cómo, o sea, puedes aprovechar este momento de crisis cuando el cliente realmente está poniendo oídos a lo que le dices, ¿no? Porque cuando las cosas van bien, el cliente está tranquilo y pues le puedes echar una llamada y está demasiado ocupado, ¿no? Y en estos momentos de crisis sí, o sea, se abre la oportunidad de platicar con ellos pues, de otros productos y ¿no? Y de reposicionar los portafolios, pero sí muy interesante que es verdad, ¿no? Tienes más atención del cliente cuando ellos tienen alguna preocupación, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad para nosotros. Y Eduardo, Manuel, ¿ustedes qué preocupaciones externado a sus clientes ahorita, este año? ¿Alguna sí, estrategia muy concreta que nos puedan compartir? Pues mira, y yo creo que ahorita lo que más se ha notado es su apatía a todo, ¿no? En el país, bueno, desde que hubo el anterior cambio de gobierno, empezó todo y el cliente no quería saber nada. Muchos clientes en esa época salieron corriendo del país y hoy con un dólar como está, pues sí se dan de topes, ¿no? Pero yo creo que en esos momentos el demostrarle al cliente la historia del mercado, creo que lo empieza a tranquilizar un poco y empieza a ver, como bien dice Hermes, dónde hay oportunidades para poder hacer algo. Realmente en la historia del mercado, digo, el ser humano piensa en forma lineal siempre, ¿no? Siempre dice, quiero ganar un 10%, pero en forma lineal. Eso no existe, ¿no? Lo podemos graficar, sí, pero si lo graficamos año por año, pues van a ver que hay años negativos y hay años positivos, pero al final del camino quizá obtenga no el 10, sino más, ¿no? Entonces, ese tema de la paciencia y la perseverancia que debe de tener el cliente, creo que en esos momentos cuando está desesperado es cuando hay que enfatizárselo fuertemente y demostrarle, hay muchas maneras de demostrárselo, que el que se espera y aprovecha las bajas, más bien, el que ve las bajas como oportunidades, siempre acaba saliendo con rendimientos excepcionales, ¿no? Entonces, creo que por ahí está la idea, pero sí, los clientes ahorita, pues Trump, aranceles, crecimiento, las tasas, creo que ya es una mezcla de demasiados ingredientes como para que todo mundo diga quiero cash, ¿no? Pero creo que hay también oportunidades que podemos hacerles ver a los clientes. Claro, y además querían cash en dólares, ¿no? Muchas Sí. veces. Entonces, Y abajo del pues colchón. ahorita, sí, claro. Entonces, sí, también es algo que notamos mucho, ¿no? Que el cliente quiere estar en dólares, pero Pero, por ejemplo, la Bolsa de México se ha dado muchísimo Más de y, 20%. y todo el mundo quiere dólares, ¿no? sí, 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 ahí, Entonces, creo que esos son momentos importantes para, pues ahora sí que decirle, mira, aquí está la historia y la historia se repite, ¿no? El mercado es una continua historia de lo que pasó antes, vuelve a pasar. Y todas son expectativas, por eso existe el mercado, ¿no? claro. Sí, Eduardo, yo creo que muchas veces lograr con el cliente regresar a los objetivos que se plantearon, ¿no? Que obviamente los objetivos van cambiando, ¿no? O sea, si tenemos la claridad de las etapas de vida, ¿no? Por llamarle de alguna manera,
las etapas de vida de cada cliente y lo sumamos al planteamiento de objetivos claros, ¿no? Desde un principio, eventualmente en tiempos de crisis puedes regresar con el cliente al por qué. ¿Por qué estás invirtiendo? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que estás buscando? Recuerda el plan, lo que decía al principio. Regresa al plan original, ¿no? Y una vez que regresa al plan original, entonces sí vas a la historia, como dice Manuel. Es importantísimo enseñarle, oye, es que esto pasó en 84, 89, 2001, 2007, 2008, 2011, etcétera, 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 ¿no? Crisis siempre ha habido y las crisis son oportunidades, muchas veces son oportunidades. Tener esta escucha activa en donde al cliente sí valido lo que está sintiendo, ¿no? Porque es bien importante que el cliente se siente escuchado, ¿no? Muchas veces, a veces cuando le digo, no, estás loco, se va a reponer y sigue cayendo, pierdes esa confianza, ¿no? Esos 3 niveles de los que hablaba Manuel, ¿no? Muchas veces puedes llegar a perder la confianza, ¿no? Por mucha ética que tengas y por un plan muy diseñado, si tu escucha no es activa y si no haces una propuesta positiva, muchas veces al cliente lo pierdes y lo pierdes por un tema emocional puramente. No tiene ninguna razón de ser su miedo, sin embargo, ahí siempre hay que validarlo, darle esa oportunidad de que se siente escuchado y después regresar a la historia, ¿no? Oye, esto es lo que ha sucedido. Si tomas esta decisión que tú estás hoy planteando, ¿sabes qué? Cash, dólares, hoy, vámonos. Regresa a la historia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado cuando estás cash dólares? ¿Cuánto tiempo del mercado, ¿no? Te quedas fuera y te va a permitir, o sea, qué tan rápido se puede dar la vuelta a un mercado, ¿no? Lo vimos en 2020 y lo hemos visto en la historia, ¿no? Cuando se cae el mercado, qué tan rápido se da la vuelta. Muchas veces ni lo vemos llegar, ¿no? Si me fui cash y de repente ya vino el rebote, ya voy a llegar tarde muchas de las veces, ¿no? Entonces, hacerle entender al cliente si esta decisión que está planteando o esta idea que está queriendo tomar como decisión lo acerca o lo aleja del resultado o del objetivo que planteó en un principio. Si logramos que el cliente entienda que se está alejando, ¿no? Oye, tú sabías que ibas a tener o buscábamos que tuvieras histórico en 50 años de inversión, ¿no? Para los muy jóvenes que están buscando empezar a construir sus planes de retiro, ¿no? En 50 años o en 30 años de inversión, salirte hoy del mercado por una coyuntura y perderte el rebote, ¿no? En vez de meterle más lana o en vez de promediar, te está acercando, te está alejando del objetivo final, ¿no? Porque al final muchas veces podemos hablar, el mercado te va a pagar 8% anual histórico, ¿no? Como dice Manuel, no es lineal, ¿no? Va a tener alzas y bajas, pero si vemos la historia, sabemos que se puede trazar en muchos puntitos una línea recta. Entonces, yo creo que esos 2 temas, ¿no? El lograr regresar al cliente al porqué y entender o ayudarlo a entender si se está acercando o alejando de sus objetivos, ayuda mucho a mitigar esta incertidumbre, ¿no? Y por supuesto que hoy es un momento coyuntural bien importante, en donde pues, podemos ver más cisnes negros que hacía mucho no veíamos, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de, ¿no? Son expectativas, como decían, esto genera oportunidades y tenemos que poder regresar al plan original con el cliente. Yo creo que un punto importante que mencionó fue la empatía, ¿no? Cuando el cliente está así realmente aventando la toalla, hay que escucharlo y que se sienta bien, bien escuchado. Y sí, regresarlo a revisar sus objetivos. Y los objetivos le van a decir, oye, te tienes que esperar, ¿no? Es más, compra más. Sí, traes lana, vamos. Con eso creo que lo va a entender de decir, oye, hay una oportunidad más que un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente escuchado y estamos en el mismo canal, vamos, somos su socio táctico, ¿no? Y ahí vamos con él. Yo les digo mucho, el chiste del portafolio es que tú estés tranquilo para que yo pueda estar tranquilo, ¿no? Claro. Entonces, creo que por ahí va y la empatía juega un papel importantísimo con los clientes. Gracias. Oigan, pues muchas gracias. Me parece que hemos platicado de muchas herramientas para asesorar en escenarios inciertos, como es el título de este webinar.
Me gustaría cerrar con el consejo que le darías a un asesor que le han tocado pocas crisis o que está empezando, ¿no? Si integras a alguien a tu equipo, ¿cuál es la herramienta que le dirías? Esta es la que no se te puede olvidar, ¿no? Así, a manera de conclusión, para que nos llevemos un takeaway muy puntual. Empiezo yo. Venga, Manuel, venga, sí, está bien. Pues mantener la calma, hacer muchos ejercicios para fortalecer la relajación, la respiración y mantener la calma, porque solo así vamos a poder entender qué está pasando. Y hacer de lado la noticia, irla desmenuzando de tal manera que lleguemos al meollo del asunto, por qué está pasando. Eso nos va a permitir realmente, pues, estar tranquilos al momento de presentarse con un cliente. La empatía, como ya dije, sí, hay que conocer bien el mercado, hay que saber cómo opera, cómo se mueve, cómo se ha movido a lo largo de la historia. Nunca vamos a saber qué va a pasar mañana, pero si conocemos la historia podemos determinar qué hacer, ¿no? Hay que imaginarnos escenarios también de qué puede pasar. Si iba a llegar Trump, ¿qué podría pasar? Y de esa manera anticiparnos un poco a tener unos planes de contingencia con los clientes, ¿no? Si pasa esto, puedes hacer esto. La diversificación, siempre tenerla en mente. Creo que yo siempre le digo al cliente, la diversificación es como una mesa con muchas patas. Es muy difícil que en el mercado, o muy pocas veces ha pasado, que se caigan todas las patas al mismo tiempo, ¿no? Siempre habrá unas que van a detener a la mesa. Entonces, esa es una palabra y una estrategia que hay que tener muy en mente, porque ante las bajas de los mercados fuertes que no tenemos control, estamos dormidos y ya empezó a bajar, ¿sí? La diversificación va a dar mucha tranquilidad a todos, porque eso nos va a defender bastante. Claro que sí. La calma, la empatía con el cliente y la diversificación del portafolio para cualquier eventualidad. Así es. Buenísimo. Hermes, ¿qué Eh, consejo? Buenísimo. A ver, consejos para asesores nuevos que no han enfrentado crisis. Yo creo que de los principales que a mí se me ocurren y que yo valoro ahorita mucho, porque generalmente suelo estar muy tranquilo en escenarios de crisis, quizás porque ya me tocó vivir tanto y aprender de tantos errores que uno ha cometido, es que construyan relaciones sólidas y duraderas con sus clientes, que los conozcan muy bien. Eso les va a dar armas para en los momentos en los que se presentan estas situaciones haya más confianza, más cercanía, más conocimiento. También otra cosa que les recomendaría es nunca sobreexponer a los clientes en los portafolios. En la construcción de un portafolio hay que hacerlo, uno se va dando cuenta, lo va midiendo y a lo mejor la experiencia también te va curtiendo y enseñando por dónde guiarte y irte. Pero el construir un portafolio con un cliente nuevo que no conoces, que se están conociendo mutuamente, o si sabes si no tiene experiencia, hay unos que agarras clientes de la calle que tienen mucha experiencia, tú te das cuenta y lo vas a entender en la misma relación que estás entablando, pero no sobreexponer a los clientes, armar construir un portafolio paulatinamente, explicar siempre con mucha claridad todo, procurar en clientes que no conoces y que sabes que a lo mejor no han tenido experiencia con productos más sofisticados o con productos que van a tener una cierta volatilidad, pues tratar de cuando tú le haces un planteamiento que te compra la idea, que decide tomar una posición pensando a futuro, yo suelo ser muy escrupuloso y los trato de medir a los clientes diciéndoles, oye, ¿y estás consciente que esta inversión a largo plazo va a tener esta volatilidad? Y le muestro mes a mes cómo se comporta y le digo, si tú metes aquí el 10, el 20% que es recomendado para tu perfil, dormirías tranquilo si en un escenario te bajaría tantos pesos y
te da muchos nortes, ¿no? Al hablar con esa transparencia, ese conocimiento profundo, y créemelo que quedas muy tranquilo. No vas a quedar exento de que si sucede un escenario de crisis, quizás 1, 2 o 3 de esos clientes, a final de cuentas, reaccionen de una manera, por más de que se los hayas explicado en su momento, pero tú te sientes muy tranquilo, porque vas a recordar con él que le planteaste estos escenarios que podrían ser posibles, y es más sencillo llevar esto, ¿no? Entonces, pues la transparencia, la honestidad, el conocimiento profundo ayuda. Son esas recomendaciones que les haría a los asesores nuevos que van empezando en esto. A lo mejor es parte de lo que en mi experiencia me ha servido mucho para hoy en día, ¿no? No, muy valioso, Hermes, muchas gracias. Sí, plantear escenarios, ¿no? El cliente se ve en una situación antes de que ocurra y creo que también eso lo prepara para esto y sí, ser cauteloso cuando estamos conociendo al cliente, pues el conocimiento del cliente sobre lo que enfatizaste y mientras no conoces bien al cliente, ser más cauteloso en las inversiones que proponemos, ¿no? Y Eduardo, te tocó al último, entonces más difícil porque muchos de estos takeaways ya fueron valiosos, pero algo que Ya puedas mencionaron, compartir. ya mencionaron varias, y además me las llevo yo también de tarea, por supuesto, ¿no? Porque al final, creo que he tenido 13 buenos años en el mercado con poca volatilidad o con pocas crisis profundas al menos. Sin embargo, yo algo que dejaría clarísimo, ¿no? Son 3 temas principalmente. El primero es, como consejo al asesor que está empezando, no puedes improvisar en medio de la tormenta, nunca, ¿no? Siempre tener muy claro, llámale proceso de inversión, llámale plan de acción, llámale plan de vida, plan patrimonial, y regresar a ese, ¿no? No improvisar en medio de la tormenta porque puedes perder el rumbo. La segunda es un trabajo individual, personal, ¿no? Para regresar siempre a ser el ancla emocional del cliente, ¿no? En donde puedas tú tener un ejercicio de respiración, de meditación, de tener claridad de cara al cliente. Y uno que son 2 puntos, pero van muy unidos. El tema de comunicación, ¿no? Tener siempre comunicación clara y frontal con el cliente. Muchas veces el cliente te va a agradecer más que le digas que va mal su portafolio a que le digas que tú le vas a dar la vuelta y lo vas a corregir todo, ¿no? Porque muchas veces no va a suceder porque no está bajo tu control. Es parte del ciclo del mercado y eventualmente se va a corregir solito, ¿no? Mientras haya esa comunicación clara con el cliente en donde tú le digas cuáles son los hechos y qué es lo que sí está bajo el control tuyo y de él, todo va a salir bien, ¿no? Y muy de la mano con eso, creo yo, y hoy en esta iniciativa de GBM con asesores afiliados, hay que rodearnos de gente profesional, de gente ética y de gente que tiene estos mismos valores y esta misma claridad, ¿no? Creo que es muy, muy importante porque tú como asesor solo con todos tus clientes no siempre te vas a dar abasto, ¿no? Vas a necesitar siempre un consejo de algún manejador, el acercamiento de algún directivo, vamos, estar rodeado de gente que comparte estos valores y estos puntos de vista, creo que es esencial para el desarrollo como asesor, ¿no? Eso serían las 3 cosas que yo les dejaría sobre la mesa. No, está padrísimo porque además del conocimiento del cliente, el autoconocimiento y que ya era un tema que habían tocado, ¿no? En sus comentarios, pero sí ser muy puntuales en el autoconocimiento y en las capacidades que tiene cada quien como asesor y ser honestos con nosotros y con el cliente acerca de, o sea, de la capacidad que tenemos, ¿no? Porque no somos dueños del mercado, entonces, valiosísimo también, muchísimas gracias. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles habernos compartido su tiempo, la participación que tuvieron en el webinar. Eh, Les quiero recordar para la audiencia quiénes son ustedes: Eduardo Velasco, socio fundador, director general de Orbe Wealth Management; Manuel Contreras, bueno, Eduardo Velasco está en Ciudad de México, también para que quienes no los conocen sepan, ¿no? Desde dónde tienen sus oficinas, ¿no? Manuel Contreras, fundador y CEO de Imperium Wealth Management, está ubicado en Querétaro; y Hermes Oviedo,
es asesor financiero afiliado a GBM y está en Colima. Entonces, que sepan también sus plazas y bueno, esperamos que la información que compartieron haya sido de utilidad para todos y los invitamos a seguirse uniendo a los webinars. Me parece que estas mejores prácticas de mercado, como ustedes dicen, no dejamos de aprender, ¿no? Y el takeaway nos lo llevamos todos los que participamos en estas conversaciones. Entonces les agradezco mucho y Muchas nos vemos en gracias. la próxima sesión. Gracias, Gracias. Robina. Buena tarde a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.